Buenas tardes y bienvenidos a esta charla sobre resurgir tras la muerte de un hijo. Primero que todo, quiero agradecer a ustedes que están conectados y a los que lo harán en los próximos minutos por acompañarme en este encuentro con los recuerdos. Eh, También quiero entrar en materia agradeciéndole a Dios por la vida, por la de mi esposa Marilis, por la de mi hija Alicia Juliana, por la de mi hijo Felipe, que ya no está, y por la de todos ustedes. También quiero agradecer a la editorial Paulinas por haberme permitido publicar este cúmulo de sentimientos que tuve hace algunos años eh, tras avanzar en un proceso de duelo por la muerte de mi hijo Felipe. Las hermanas Paulinas y todos los empleados de la editorial han sido muy cercanos, muy amables con nosotros, conmigo, con mi familia, porque resurgir tras la muerte de un hijo no es solo el relato de los hechos que acontecieron alrededor del accidente de mi hijo Felipe, sino del dolor de mi esposa, del dolor de mi hija, Alicia Juliana, del dolor de la abuela Calista, que fue quien crió a Felipe, del dolor de la abuela Abigail, del dolor de los amigos de Felipe, de los amigos de mi muchacho, como yo le decía. Para cerrar este espacio de agradecimiento, quiero reverenciar a mis compañeros del grupo Resurgir tras la muerte de un hijo. A ellos muchas gracias por su compañía, por su servicio, por su acompañamiento. También quiero enviar un saludo y un abrazo a Leonardo Lozano, quien fue mi primer psicólogo. Leonardo era el papá de un compañero de Felipe en el colegio, sin que fueran compañeros de clase, ¿no? Y él fue la primera persona que me acompañó en este proceso tan difícil para cualquier persona que enfrenta la muerte de un ser querido. También a Paulo Daniel Acero, quien me acompañó en este proceso como psicólogo y me ayudó a entender muchas cosas del duelo y de este proceso que en realidad es eterno, con sus altas y con sus bajas. Para quienes no conocen el libro de Resurgir, quiero decirles que es el relato de los hechos alrededor de la muerte de mi hijo Felipe, quien tenía 16 años, y durante una salida pedagógica de su colegio sufrió un accidente al caer por un barranco que en realidad era un precipicio. Estaba en un parque cercano aquí a la ciudad de Bogotá. Felipe era un adolescente feliz, fue un niño muy alegre, cursaba grado 11 cuando ocurrieron los hechos aquel 11 de abril de 2014. Trató de recuperar una maleta y su maleta donde tenía algunas pertenencias, unas cosas insignificantes, pero para él eran muy importantes y trató de recogerlas porque cayó a un lado del barranco, como en una especie de raizal y infortunadamente se fue al vacío y murió. El libro se encuentra en todas las librerías paulinas de Colombia y Ecuador, eh, y ha llegado, gracias a muchas personas, a España, a Canadá, a México, a Argentina, y en fin, se puede conseguir a través de la página, virtualmente a través de la página de Paulinas, quienes lo llevarán a ciudades e incluso países. Pues ahora en estos momentos de pandemia pues está un poco complicada la situación o demorada, pues esperemos que abran en los aeropuertos y todo el tema, pero se puede pedir por la página virtual y se la harán llegar. Eh, También les quiero decir que se encuentra en la librería de Panamericana. Eh, pero resurgir tras la muerte de un hijo también es la demostración de que es posible transformar el dolor en amor y que es posible hacerle un homenaje
a quienes ya partieron. Claro que no es un proceso fácil, ni es un proceso rápido, ni hay pócimas ni ritos que digan usted ya terminó su dolor y usted puede seguir adelante. No, es un proceso lento, es un proceso largo y hay que seguir unos pasos de hacer, de actuar, porque si nos quedamos quietos y nos enconchamos, pues no avanzamos en este proceso y no podemos encontrar la tranquilidad o la felicidad que buscamos. Primero que todo quiero decirles que pues la muerte de un hijo es una de las pérdidas más significativas para el ser humano, porque además de perderse el presente, se pierde mucho del pasado y por completo el futuro, los sueños, los anhelos, las esperanzas. Claro que esto sin demeritar que hay otros duelos, la muerte de otras personas o otras pérdidas significativas para muchos, y esos sentimientos son únicos y personales y nos atañen o nos afectan de acuerdo a la cercanía, al amor que tengamos a esa situación. No obstante, resurgir tras la muerte de un hijo también es el relato de la vida de mi muchacho. Yo le decía a Felipe mi muchacho, no sé si ya lo dije, desde su nacimiento hasta el último día en el cual se reencontró con nuestro Creador, con todas sus virtudes y sus defectos, porque pues, como cualquier ser humano no era perfecto. Eh, Narra mucho de los sentimientos y de las emociones de las personas que estuvimos a su alrededor, además de sus papás, sus abuelas, como ya lo había dicho, y sus familias, pues están seres tan maravillosos como sus compañeros de juego, Nicolás Quintero, José Trujillo, eh, Andrés Macías, David Ramírez, y por supuesto Ana María, la niña que Felipe amó con inocencia pero con locura. A ella y a su familia también quiero enviarles un abrazo. A pesar de solo tener 16 años, Felipe fue un niño que vivió mucho, pareciera que hubiera vivido 50 años, tal vez porque era hiperactivo, pero eh, él pareció cumplir como muchos pasos, muchas metas en su vida. Él fue músico y pintor. Era un artista, en pocas palabras, con una sensibilidad innata que pocas veces se ve. Era un joven enamorado de la vida, de la naturaleza, era nadador, era clavadista, era futbolista, eh, y en fin, una serie de actividades eh, importantes. No fue un buen estudiante académicamente, nunca perdió ningún año, pero lo de él no era el tema de estar en el colegio y recibir clases formales. Su, su principal inclinación era el arte, pero era un tipo justo y cariñoso, a veces meloso, diría yo, con su mamá, con su hermana, con su abuela, con todas las personas muy cercanas y pues vivíamos una vida sin preocupaciones, muy tranquilos cuando llegó este insuceso. Resurgir tras la muerte de un hijo es un homenaje a su vida y es un agradecimiento a Dios por habernos dado a mi esposa y a mí, a este joven, a este muchacho, a este ser que tan maravilloso. También, pues es que hemos sido muy bendecidos. Eh, Alicia Juliana es nuestra hija mayor, tenía 17 años cuando su hermano falleció y entonces pues ella fue la que nos acompañó y nos hizo despertar. Estoy diciendo esto porque más adelante les voy a contar algunos detalles. El libro es un relato de los hechos alrededor de lo que ocurrió con mi hijo o le ocurrió a mi hijo, pero también es un relato de vida en el cual
trato de mostrar que a partir del dolor o a pesar del dolor se puede transformar en amor y se puede brindar un homenaje a nuestros seres queridos que han partido. Voy a hacer un parangón con lo que está sucediendo hoy en día, con la pandemia, con el aislamiento, con la cuarentena. Mucha gente me han dicho que, que, pues que esta pandemia los tiene como enloquecidos, aburridos, estresados, con ira, con miedo, porque en realidad hay una amenaza de muerte frente al tema de que nos podemos contagiar y nos podemos afectar y pues es un aspecto mundial. Y además, este aspecto mundial hace que todos vivamos lo mismo, contrario a lo que pasa eh, cuando se muere una persona, cuando se muere un ser querido, uno está solo, está alrededor, está acompañado de solo algunas personas. Entonces, casi nadie siente lo que uno siente. En cambio, en la pandemia, muchas personas sienten lo que sienten. Sin embargo, están estresadas, tristes, acongojadas. Y eso siente uno, pero está uno solo, pero además está elevado a una potencia muy alta. Es un dolor en verdad muy fuerte. Es, es muy paradójico, pero la gente cuando le dice a uno, sobre todo en los rituales del velorio, le dice, lo siento mucho. En realidad son palabras que a veces son vacías, los dicen con muy buena intención, pero a veces en vez de ayudar afectan más, porque le dicen a uno, tienes un ángel, por darle ánimos, tienes un ángel en el cielo. Y uno dice, sí, pero yo no quería tener un ángel en el cielo. Yo quería disfrutar más mi hijo, quería mi ser querido, porque no es solamente el hijo de este libro, pues el título y el tema es resurgir tras la muerte de un hijo, pero es en realidad resurgir después de un hecho tan doloroso como la muerte de un ser querido. Entonces, o le dicen a uno, no, es que Dios le da batallas a sus mejores soldados. Pues uno no quiere ser el mejor soldado porque ese tipo de batallas no son las que uno quisiera enfrentar. Entonces, le dicen a uno una serie de cosas que en realidad no son, no son sanadoras. Lo realmente sanador es un abrazo y una compañía, si sea unos segundos o unos minutos, un abrazo y quedarse al lado sin pronunciar palabras. No hay necesidad de pronunciar palabras, solamente saber uno o sentir uno que hay alguien a su lado que le puede acompañar. Y además que porque las personas en duelo somos muy paradójicas. Si nos llaman, si nos invitan, si nos dicen, pues, ay, uno dice, no, pero ¿por qué me llaman? ¿Por qué me invitan? Yo no quiero, no sé qué. Pero si no nos llaman, si no nos invitan, si no nos dicen, uno dice, no, claro, ya se olvidaron de mí, ya se olvidaron de mi dolor, ya se olvidaron de, de todo lo que yo viví y de lo que era mi familiar. Somos muy difíciles de entender. Les contaba que el día que falleció Felipe, muy temprano en la mañana, lo dejamos porque él tenía una salida pedagógica. Entonces, en la salida pedagógica tenía que estar un poco antes del horario habitual. Lo dejamos y nos fuimos, pero pocos minutos después, el director de su grupo, el profesor director del grado 11 donde él estaba, nos llamó y nos dijo, Felipe no puede ir a la salida pedagógica, Felipe no va a ir porque no aparece la carta escrita donde ustedes autorizan su salida. Nosotros no, pero nosotros la firmamos y la enviamos. No, señores. Entonces acordamos enviar un mensaje de texto a través del teléfono para autorizarlo. Lo autorizamos y finalmente lo llevaron. Al final de la tarde, el profesor, después de que nosotros recibimos la noticia en Soacha es una población muy cercana o aledaña a Bogotá, quienes no conozcan, y es donde quedaba el parque donde tenía que ir mi hijo a su salida pedagógica, nos dijeron, lamentablemente, su hijo falleció, su hijo murió.
Entonces, claro, pues la conmoción para nosotros fue total, fue general. Y el profesor nos dijo, mire, si ustedes no hubieran hecho la autorización esta mañana, esto no hubiera pasado. Al principio no le puse mucho cuidado, pero después como que casi que le doy la razón. Sin embargo, Pablo Daniel Acero, uno de los eh, psicólogos que nos acompañó, que es autor de diferentes libros, eh, Pablo Daniel Acero nos hizo entender que Felipe no murió antes de que lo que le correspondía. Felipe fue un niño muy feliz, fue un niño que vivió intensamente, fue un niño que disfrutó de la vida y ese día le correspondía eh, retornar con el Creador. Eh, Les digo esto porque empieza a haber muchas versiones y muchas situaciones paradójicas y uno se autoflagela creyendo que si hice o no hice esto pudiera mejorar las cosas, pudiera haber cambiado el pasado y el pasado no se puede cambiar. Eh, la verdad es que nadie está preparado para recibir una noticia como esa que recibimos el 11 de abril de 2014. Nadie está preparado para que le digan su ser querido ya no lo acompañará más. Entonces, como es un tema, la muerte es un tema del que no hablamos, del que esquivamos, el cual esquivamos, entonces por eso nos golpea mucho y además porque estamos realmente solos, solo nos acompañan unas personas a nuestro alrededor y a veces nos ponemos fastidiosos con ellos. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos ponemos fastidiosos? Porque como les decía, somos personas incomprensibles e incomprendidas que a veces queremos una cosa, pero si nos la dan, no la queremos. Y cuando no queremos algo y no nos lo dan, nos parece que nos hace falta. Y vienen las preguntas, vienen algunas preguntas inconscientes que nos hacemos como porque creemos que esto le puede pasar a otras personas y no a nosotros. Entonces preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué, Dios mío, qué he hecho malo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y empieza la travesía por la oscuridad. Como les decía, como la oscuridad que vivimos hoy. Entonces mucha gente está muy preocupada, muy aburrida, muy con ira, con desaliento, muy con desgano por la pandemia. Todo pese a que podemos movernos en la casa, ir a la tienda con comodidad a comprar, a preparar, a cambiarse, bañarse, compartir con las personas que están a nuestro lado y adquirir el sustento, pero lo único que no tenemos una libertad absoluta. Eh, Esas cosas, como les decía, las sentimos las personas que enfrentamos la muerte de un ser querido. Y esas expresiones de que no, no sé, me siento ahogado, me siento, pues esas expresiones las siente uno, pero a unas potencias bastante elevadas. Los sentimientos de frustración, de pérdida, pues son muy grandes. Ahora la gente me dice a mí, y escucho por las redes sociales, no, es que hemos descubierto que no somos dueños de nada, ni tenemos la potestad sobre nada. Pues en realidad siempre ha sido así. Dependemos de fuerzas ajenas o de fuerzas superiores. Y Dios, como lo he dicho, sabe cómo hace las cosas y tenemos que acogernos a su voluntad. Es difícil, no es fácil, no hay ni pócimas ni ritos, ni actividades que podamos hacer que nos permitan decir, listo, ya me pasó el dolor. No, es complicado, es largo el proceso y es de hacer muchas actividades, de poner la voluntad para convertir el dolor en amor. Eh, bueno, pero volvemos a resurgir tras la muerte de un hijo. Si tienen algunas preguntas, por favor, pues trataré de responderlas. Voy a mirar a ver por aquí otras personas que se han conectado. Como les dije, pues al principio de los hechos que cobraron la vida de mi hijo, pues me aislé como lo hace la mayoría de la gente.
tratando de encontrarme o de enconcharme en mi dolor y encontrar algunas respuestas, pero ese tema de las respuestas no es inmediato, es un proceso largo. Uno se da cuenta después de mucho tiempo y de mucho esfuerzo que hay que hacer muchas cosas para poder cambiar la situación. Inconscientemente, pues rompí los vínculos con mi familia, con mis más allegados y me encontré con mi esposa básicamente. Pues no quería saber de la vida, sentía que el mundo no quería, no le importaba lo que le había pasado a mi hijo y yo me aislé de mis allegados, de mis amistades, de mis amigos. Creé como un abismo. Y entonces ese camino de oscuridad me llevó a buscar muchos contactos o muchos quehaceres para tratar de aliviar mi dolor. Estuve en diferentes iglesias, estuve haciendo actividades de meditación, de ejercicios, haciendo muchas cosas. Y esto me ayudó, o sea, no encontré el camino, pero esto me ayudó, me permitió ir respirando. Eh, entonces, finalmente llegó un momento en el que le pedí a Dios que me diera la luz, que, que se anestesiara mi dolor. Sandra, ¿cómo estás? Sandra Martínez Lozano, compañera del grupo de Resurgir tras la muerte de un hijo, Resurgir Padres en Duelo. Eh, y entonces, como estaba un poco cansado de que la gente me pidiera un imposible, me pedía que olvidara, eh, que, que, que apaciguara mi dolor, que hiciera otras actividades. Y eso no era lo que yo quería era recordar, pero recordar con cariño. Y se puede, pero es un proceso largo. En el libro hay aspectos y actividades que desarrollé para lograr que mi corazón se aliviara un poco. En verdad, yo le pedí a Dios mucho que me diera sabiduría y que me diera la facilidad de poder expresar lo que yo sentía para servir de guía a otros padres y a otras personas que sufren una pérdida y que se sienten desamparadas, se sienten solas en estos momentos. Por eso ha sido mi labor desde hace algún tiempo tratar de escuchar y de acompañar. Entonces, como le decía, que uno está tratando de luchar contra lo que los demás quieren. Los demás quieren es que uno olvide y uno no quiere olvidar. Y uno no puede olvidar. Y uno lo que tiene que aprender es a transformar su vida, a vivir de otra forma para encontrarle sentido a la vida actual sin la persona que no está. Y entonces vienen los 5 aspectos de los que habla los psicólogos, básicamente, pues los estudios que se han hecho y son las 5 etapas del duelo. Es la etapa de negación, pues a uno le dicen, mire, su hijo falleció o su ser querido falleció y, y entonces pues uno no lo acepta, tan sencillo como eso, es que no se puede aceptar, pero ¿cómo así? Más cuando es una joven, la muerte de una persona joven normalmente es trágica, pues es por una enfermedad o por un accidente o por un suicidio, por un homicidio, o sea, pero entonces tenemos unas expectativas de vida y entonces uno dice, no, esto es imposible, es que no lo puedo creer, por eso hay una negación. Me pregunta aquí Astrid Giraldo, ¿cuánto tiempo se puede tomar un duelo? Un duelo se toma toda la vida, pero uno aprende a ir transformando su vida en un tiempo que es personal, individual, es largo, pero uno se va reencontrando paso a paso consigo mismo y al transformar su vida empieza a entender que el duelo es para toda la vida, pero que se puede volver a sonreír, se puede volver a hacer diferentes actividades sin sentir remordimiento, sin sentir culpa, sin pensar que el ser querido que ya no está, que le estoy siendo infiel al ser querido que ya no está por el hecho de realizar algunas actividades. Bueno, y entonces después viene la etapa de la ira, pues claro, después de que uno dice, bueno, sí, acepto,
Sí, efectivamente, mi ser querido ya no está, pues viene la etapa de ira, de resentimiento, de frustración, porque no se puede hacer nada, porque como les dije, el pasado no se puede cambiar. Después los psicólogos tienen determinada una etapa de negociación y es la etapa en la cual uno encuentra como algunos aspectos que le permiten seguir adelante, porque si no fuera así, pues uno ya, no, pues uno al principio no quiere vivir, no quiere morir, no quiere suicidarse ni atentar contra, pero al principio lo que uno quiere también es morirse. Y eso se suma a una etapa de depresión. Y entonces es una especie de trastorno mental. A mis compañeros en, en Resurgir les he dicho y hemos intercambiado algunos conceptos que uno finalmente queda como un poco rayado porque pues es que enfrentar un dolor como este es muy, muy, muy complicado. Eh, Joyce Mary Forero Triana me dice, mi hijo partió hace 5 años y 7 meses y me es muy difícil aún cada día lidiar con el dolor. Gracias por compartir su experiencia. Sí, mi hijo murió hace 6 años y 2 meses y es difícil lidiar. Yo estoy en un proceso en el cual creo que he aprendido a que mi hijo trascendió y eso ha sido lo más importante para mí y para pues poder sobrellevar este proceso de dolor. Y finalmente dicen los psicólogos que viene una etapa de aceptación. Es el momento en el que se aprende a vivir de otra manera. Es el momento en que se transforma la vida, porque de lo contrario, como les decía, no se puede seguir viviendo. Hay que encontrarle la forma, o sea, no es de superar, porque mucha gente no, pero ya lo superó porque fue a una fiesta o porque hizo un asado o porque empezó a estudiar o hizo una actividad fuera de lo normal, aparte de estar enconchado en el dolor. No, cuando uno empieza a hacer otras actividades, encuentra que no es aceptación, sino una transformación de la vida y encuentra que, gracias a Dios, dijo yo siempre, eh, eh, pues encuentra la forma de brindar o de rendirle homenaje a este ser querido que ya no está. Y en medio de esta oscuridad, pero en busca de la luz, escribí un poema. Le escribí un poema a mi hijo Felipe. Eh, Me voy a tomar el momento para leerles una partecita de el poema. Ese poema está en la página 71. Me tengo que poner gafas porque ya la presbicia no me permite. Eh, Resurgir tras la muerte de un hijo. Es un libro pequeño. En la página 71 del libro está un poema que dice, mi espejo se ha roto. Me voy a tomar el atrevimiento de leerles unos parrafitos de este poema que era mi sentir. Le pedí a Dios que me llenara de claridad para poder expresar mis sentimientos eh, y poder decirle lo que yo quería a Felipe. Dice así, mi espejo se ha roto con tu partida, Felipe. En adelante no sé cómo soñar, amar o sonreír. Tu inocencia, alegría, optimismo y bondad hacían parte de un mundo mágico. Eras réplica mía, de mi infancia, un regalo que yo lucía, pero ya no estás. Nada tiene sentido, solo tengo un gran vacío y quisiera mi existencia transformar. El silencio no alivia, aunque mi alma desborda cuando el corazón y la mente evocan tu luz. Tu cariño salamero colmaba el hogar en el que ya no estás. Tu partida me deja una intensa tristeza, Felipe. Ya casi no tengo fuerzas para seguir. Admiraba tu talento, ingenio y habilidad para entender la vida. Esos detalles te unían a mí, pero ya no están, ya no estás. Para ti todo era perfecto. Creaste un mundo a tu medida, sin barreras para entrar. Hoy comprendo que no tienen sentido reproches, disgustos o reparos. ¿Para qué las rígidas normas? ¿Para qué?
si ya no estás. No tendré tu complicidad ni tu hombro cuando el tiempo cobre mis desmanes. Se mutiló mi esperanza porque ya no estás. Lloro tu partida, pero recordarte me hincha el pecho de gozo y orgullo. Tu ternura, calidez y firmeza soportaban tu voluntad de unir y alegrar. Donde hayas ido, también serás feliz. Solo lamento que ya no estás. Es un poema un poco largo, esto es solo una parte, pero creo que después de escribir este poema, empecé a ver la luz. Empecé a ver la luz que buscaba. Me di cuenta que tenía alrededor a muchas personas a las cuales yo le hacía falta, pero que yo estaba perdido en mi dolor y escondido en mi concha. Y escribí otro poema. Este poema era que escribí y se lo dediqué a mi hija Alicia Juliana. Como ya les había dicho, Juliana tenía 17 añitos cuando su hermano de 16 partió. Pero además de soportar la partida de su hermano, pues estaba soportando la ausencia de sus padres que estaban enconchados, como lo digo, en el dolor por la muerte de Felipe. Y por eso escribí un canto para Alicia. Ese está en la página 92 del libro. Dice así: cumplido el plazo innoble de la locura, agradezco que desde aquel instante infame que convirtió en mezquina la exuberante luz de cada nuevo día, tú izaras una bandera para encauzar mi camino. Anduve enredado con mis sentimientos, disociado por la tiranía del universo, y no captaba cómo atendías mi dolor y callabas el tuyo, ni el trazo de tu amor para serenar esta eterna tormenta. La cruda brisa azotó el jardín, cuando un embrujo perverso que contra la felicidad estuvo a punto de cortar las plantas de raíz, y aunque no somos los mismos, con tu ahínco una nueva flor brotó. En mi angustia de víctima mayor, no comprendí que tu amor perdió el doble por la ausencia de tu hermano, pero también porque extravió a tus padres. Sin embargo, lograste doblegar ese destino. Remordimiento me causa mi ceguera, pues no hallaba el hombro que tenía cerca para mitigar el dolor corrompido de la ausencia, ni veía el manojo de estrellas que bajabas para confortar mi sueño. A pesar de mis incoherencias te amo. Me apabulla la injusticia de mi realidad, pero serás apoyo incondicional en esta marcha hacia la alegría. Permanecerás como destello que aclara mi oscuridad. Este es el poema o el escrito, que me permitió decidir escribir, resurgir tras la muerte de un hijo. Sentí como un alivio al escribir porque reconocí que estaba en dolor, reconocí que tenía otras personas a mi lado y reconocí que Dios estaba conmigo. Y entonces una vez más le pedí fuerza, entendimiento y facilidad de expresión para que resurgir fuera una realidad y para brindarle un homenaje a Felipe. Y le pedí a mi hijo que intercediera y nos ayudara a resignificar la vida. Y empecé a averiguar qué podía hacer por los demás. Y encontré que mi tarea era, como homenaje a mi hijo, acompañar, escuchar y servir. Este es como el panorama de qué ha sido resurgir. Y es que la vida nos cambió. Eh, Veníamos con un ritmo,
para nosotros perfecto y maravilloso. Y un traspiés nos llevó a sentirnos perdidos, nos llevó a sentir incluso a pelear un poco con Dios, a reclamarle, pero después entendimos que pese a la adversidad, pese a las dificultades, en un camino largo, en un camino que es además tortuoso, pero que con la ayuda y la compañía de muchas personas y con la fe puesta en Dios y en el reencuentro con nuestro hijo Felipe y en el reencuentro con todos los seres queridos cuando nos corresponda, pues vamos a seguir adelante y seguiremos adelante. Nuevamente quiero agradecer a Editorial Paulinas por haberme brindado el apoyo para publicar Resurgir tras la muerte de un hijo. Quiero reiterar mi apoyo y mi agradecimiento a Leonardo Lozano, nuestro primer psicólogo. Quiero agradecerle enormemente a Pablo Daniel Acero, quien fue el segundo psicólogo que nos acompañó y quien ha sido también muy cercano con la familia. A la familia, a Marja, a mis hermanas, a mis padres, a mis vecinos y amigos. Rosalía, muchas gracias. Mauricio también estuvo acompañándome en ese momento. No se preocupen por mis lágrimas. También tengo momentos de risa y de alegría. Esto es un altibajo, un carrusel, y seguiré adelante. A ustedes, mil gracias.